Resumen para el examen de abril de razonamiento matemático. Tenemos el tema de población y muestra, ¿no? En clase ya se indicó que que la muestra viene a ser una parte de la población. Entonces, cuando ustedes tengan un texto, ¿no? Por ejemplo, aquí indica se encuestó 160 familias del distrito de Villahermosa para saber la cantidad de mascotas que tienen en casa. ¿Cuál es la población y la muestra? Cuando te pregunten población y muestra, primero ve a encontrar la muestra, porque la muestra es más fácil de encontrar. La muestra tiene número. Observo en el texto y el número está por acá, ¿no? Tendríamos 160 y tienes que ver qué unidades es de ese número, ¿no? En este caso hay 160 familias del distrito de Villahermosa, ¿no? Entonces esta sería la muestra, ¿no? Y aquí está, ¿no? La muestra 160 familias del distrito de Villahermosa. Y si quiero saber la población, eh, puedo quitar el número y justamente esta vendría a ser la población, ¿no? Y ahí está. Ahora, si me indican que es identifique la población o identifique la muestra, volvemos a repetir, la muestra es la más fácil de encontrar porque tiene número. Entonces aquí tenemos número, entonces 100 árboles, esto va a ser muestra, ¿no? Este de aquí no tiene número, este de aquí 80 lobos marinos bebés de las Islas Villescas, muestra por el número, ¿no? Mientras que el resto ya sería población y el otro también sería población. Ahora tenemos la variable estadística. Lo importante es reconocer esta jerarquía. Tienen que reconocer el esquema. Practiquen hasta lograr colocar el esquema sin la necesidad de estar viendo sus apuntes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aquí, si lo saco de memoria, tienen ustedes que indicar en una hoja en blanco variables. Hay dos tipos de variables. La variable cuantitativa con n, bueno, cuantitativa con n. Recuerden que con n eran los números, n de números. En la variable cuantitativa los ejemplos son números. Y si no son números, entonces vendría a ser el otro tipo de variable, que sería cualitativa, ¿no? Aquí podemos colocar no números, ¿no? En sí formalmente sería cualidades, ¿no? Pero creo que en la forma que enseñé pueden hacerlo más rápido. Ya. Entonces, primero vamos a la cuantitativa. De la cuantitativa tú tienes dos. Tienes aquellos que pueden ser decimales, ¿no? Que serían la cuantitativa continua, ¿no? Y tienes los que, bueno, los que no pueden ser decimales, ¿no? Aquí colocaría no pueden ser decimales. Entonces sería, si no puede ser continua, o sea, ser decimales, entonces sería discreta. Lo primero que te tienes que preguntar es, ¿tu variable cuantitativa puede ser decimal? Si es que puede ser decimal, entonces es continua. Y si no puede ser decimal, entonces va a ser discreta. Igual para la cualitativa. Para la cualitativa tienes dos, ¿no? Uno, tienes que fijarte si hay jerarquía. Hay jerarquía. Si hay jerarquía, entonces vas a tener a la ordinal. Cualitativa ordinal. Y bueno, si no hay una jerarquía muy definida, entonces tendríamos aquí la nominal. Recuerden que para preferencias siempre va a ser nominal, porque no es que una preferencia sea mejor que la otra, ¿no? No hay una jerarquía entre preferencias. Por eso es que siempre que te digan mi mascota preferida, mi color preferido, etcétera, ¿no? Va a ser nominal. Entonces, si ustedes logran escribir todo esto desde su memoria, se les va a hacer más fácil los ejercicios. Entonces, vamos a ver.
Por ejemplo, especies de aves. Si yo me pregunto especies de aves, van a haber dispersas especies, ¿no?, que voy a estar mencionando. La pregunta que les indiqué es, ¿puede ser número? Las especies de aves pueden ser números. No, ¿verdad? El colibrí, esto, qué sé yo, esto, un pájaro, etcétera, no van a ser números. Como no van a ser números, sería cualitativa. Y luego me pregunto si es ordinal o nominal. No va a haber una jerarquía en las especies, ¿no? Entonces sería una nominal. Ya. Tenemos aquí el zoológico preferido. Ya dijimos que cuando sea preferido, preferencia, es nominal. Cualitativa nominal. La etapa de vida de los... Etapa de vida, ¿no? Hay una jerarquía, ¿no? Hay un inicio, un desarrollo, un fin en la etapa de los animales. Bueno, en la etapa, ¿no? En general, entonces sería cualitativa ordinal. Justamente su nombre es porque hay jerarquía o hay un orden, ¿no? Hay un orden. Entonces en la etapa sí hay un orden, ¿no? Cuando naces, creces, te reproduces y bueno, luego mueres. Entonces hay un orden, sería una ordinal. Tienes la raza de perros, ¿no? Como no son números, sería cualitativa. Y bueno, no va a haber una jerarquía entre razas, ¿verdad? Tendríamos nominal. Por más que algunos digan, no, yo prefiero el pitbull, yo prefiero, no sé, cualquier otro tipo de raza, eso ya es subjetivo, ¿no? De cada persona. Pero en sí no hay una jerarquía, no hay un estudio que diga esta raza es mejor que esta otra raza y que esta otra raza y que así todos los países y todos la población deba aceptar, ¿no? En realidad ya es más subjetivo. Vuelvo a indicar favoritas, ya sabemos que, bueno, tendríamos aquí primero, ¿es número o no es número? Mascota, perro, gato no son números, entonces es cualitativa. Tendríamos favorita, entonces como es favorita ya habíamos dicho que para favoritismos es nominal. Edad, piensa un ejemplo de edad, 15, 20, 30. Ya, entonces, como son números, sería cuantitativa. Y vamos a pensar en los ejemplos ahora. Tenemos, como es cuantitativa, tenemos que preguntar si son decimales, si puede ser decimal. A ver, una edad puede ser 13,3 años, 8,4 años. Edad, no, ¿no? Entonces tendríamos aquí, o tienes 15 años, o tienes 16 años. Tú no vas por la vida diciendo, a ver, ¿cuál es tu edad? Y tú indicas, tengo 15,13 años. No vas, ¿no? Entonces tendríamos 15 años o 16 años, números enteros. Entonces, como no pueden ser decimales, sería discreta. Porque recuerda que decimales es continua. Ya, entonces, como no puede ser decimales o no respondes de valores decimales, entonces sería una discreta. Luego tenemos raza de mascotas de un albergue. Raza. La raza viene a ser, puede ser, bueno, tipo de raza, ¿no? Recuerden que en las razas no hay una jerarquía, ya indicamos, no hay un orden en el cual todos sí o sí deban aceptar. Entonces vendría a ser una cualitativa, porque cuando tú mencionas razas no vas a estar mencionando números, es cualitativa y es nominal. Porque no hay una raza mejor que otra, o no hay una jerarquía, o no hay un orden que todos debamos respetar. El siguiente te dice cantidad de vacunas aplicadas a un grupo de mascotas. Aquí ha dicho cantidad. Entonces cuando tú des un ejemplo vas a decir 5, 7 vacunas, 9 vacunas. Números. Números, ya habíamos dicho números con N. Entonces sería cuantitativa. Cantidad a un grupo de mascotas, ya, cuantitativa. Y luego para saber si es discreta o continua, habíamos indicado que tenemos que ver continua si es que es decimal. ¿Puede ser decimal las vacunas?
5,3, 3,8 vacunas le puedes aplicar? No, ¿verdad? Entonces, como no se puede, solo son números enteros, entonces sería una discreta. Alimento que consumen los animales de un zoológico. Ya, cuando estés brindando los ejemplos, puede ser, qué sé yo, un maní, un plátano que le des al mono, sandía, ¿no? Todos tus ejemplos son números, no, ¿verdad? Entonces, como no son números, sería cuantitativa y sería, a ver, perdón, ¿qué hablo? No son números, cualitativa, ¿bien? Cualitativa. Y hay que preguntarnos si es nominal o ordinal, cualitativa, ¿no? Si hay una jerarquía, uno sabe que tiene que colocar ordinal, pero habrá una jerarquía entre alimentos, no, ¿verdad? No es que la sandía sea mejor que el plátano o mejor que el maní, etcétera. Entonces sería, como no hay jerarquía, no puede ser ordinal, porque no hay un orden. Jerarquía, orden, recuérdenlo como sinónimos en en estos ejercicios. Entonces tendríamos aquí orden, no hay un orden, no hay una jerarquía, por lo tanto no es ordinal y solo te queda nominal, ¿no? Si no es ordinal, es nominal. Por eso practiquen bastante el esquema, a lo de memoria. Luego tenemos aquí altura de los árboles de un parque. La altura. Cuando a ti te preguntan altura, tú puedes decir 5 metros, ¿verdad? 7 metros. ¿Podrás decir decimal? Puedes decir yo mido 1,68 centímetros. Sí, ¿verdad? ¿No? Entonces tendríamos aquí la altura. Primero, al ser números, sería cuantitativa, ¿no? Con n. Y luego tenemos si es discreta o continua, ¿no? Habíamos dicho que tenemos que preguntarnos si va a ser continua, ¿no? O sea que si puede ser decimal. Y 7,3, 8,4, pues si puede ser decimal, entonces sería continua, ¿no? Habíamos indicado que una altura, ¿no? Cuando mencionas tu altura, tú indicas, mido 1,58 centímetros, ¿no? Sobre todo cuando vas al hospital o triaje, etcétera, ¿no? El gasto mensual en la alimentación de mascotas. Entonces, ejemplo de gasto. Tú puedes decir, ya gasto 50 soles, gasto 40 soles. He gastado... Bueno, por lo general no se dicen decimales, no es que uno diga, he gastado 1000 soles con 50 céntimos, ¿no? Bueno, cuando son cantidades grandes, ¿no? Pero cuando son cantidades pequeñas sí puedes decir decimal. Aquí dice gasto mensual en la alimentación de mascotas. Mensual, dice. O sea, cada mes son gastos grandes, ¿no? Por ejemplo, yo con mi mascota, bueno, cuando aún estaba vivo, se gasta, ¿no? Se puede gastar 200, 300, ¿no? Dependiendo de la arena, el costo de la arena, de la comida, etcétera, ¿no? Por lo general son, o sea, no son decimales. Pero, a ver, o sea, principalmente como son números, sí va a ser cuantitativa, atendiendo al ejercicio que solo te pide que sea cualitativa o cuantitativa. Cuantitativa. Pero si hubiese que preguntarte si es una cuantitativa discreta o continua, al ser un gasto grande, los gastos grandes no son decimales, ¿no? Eh, porque lo redondean. O sea, siempre para los gastos mensuales, si uno dice, ya voy a gastar estos 50 soles con 30 céntimos, lo redondean a 51 soles o 60 soles. Gasto mensual. Creo que ambos argumentos, ya sea discreta o continua, o sea, son válidos, ¿no? Discreta para los que redondean y continua para los que no redondean. Perdón, claro, continua para los que no redondean, para que los gastos son exactos, ¿no? Entonces,
Siempre también en matemáticas hay de cierta manera algunas preguntas en las cuales uno puede dudar sobre la pregunta, porque la pregunta tiene que ser bajo cierto contexto, ¿no? Supongamos que me indiquen esta pregunta en un contexto de gastos, no sé, de una promoción, ¿no? Entonces no te van a estar controlando hasta cada centavo, ¿no? Por lo general es una cifra y una cifra redonda. En este caso, a ver, vamos a considerar lo que sea continua, ¿no? Ya para los casos que, bueno, hay siempre personas que quieren los gastos hasta los decimales, ¿no? Hasta los céntimos, entonces vamos a considerar que es una cuantitativa, una variable cuantitativa continua, ¿no? Pero cuando se dan, o sea, cuando se dan estadísticas, no lo llegan hasta decimales, no lo llegan hasta, para esta variable lo llevan hasta enteros, porque es muy engorroso, muy laborioso trabajar con decimales para este tipo de casos. Y sí he observado tablas de estadística, ¿no? Los que trabajan con varios datos, que por lo general si es, bueno, ya he escuchado a un ingeniero estadístico que me indica que si una variable se puede volver discreta, entonces la van a volver discreta porque de esa manera se puede trabajar de una mejor manera, ¿no? Ya. Pero bueno, aquí en este caso vamos a considerarlo continua para las personas, considerando que es una persona, ¿no? O pocas personas que gastan mensualmente en la alimentación de las mascotas, ¿no? Y siempre hay personas que no, yo gasto esto a cada centavo, yo cuento cada centavo, ya. Entonces vamos a considerarlo continua eh, con decimales, ¿no? Pero recuerda que tampoco yo voy a ser muy espesa en colocar un ejemplo donde uno pueda dudar, ¿no? O sea, van a ser ejemplos en los que realmente uno va a estar, va a tener claro qué variable es, ¿no? Para el que sepa, obviamente, ¿no? Para el que haya estudiado, ¿no? Por ejemplo, la altura no, esto sí o sí hay decimales, ¿no? Cuando te preguntan tu altura 1,58 centímetros es decimal, ¿no? Tú respondes un decimal, entonces sí o sí va a ser continuo, ¿no? O los alimentos, ¿no? Los alimentos no hay una jerarquía entre plátano, manzana, esto, piña, etcétera. Entonces sí o sí va a ser una nominal, ¿no? O sea, van a ser ejemplos en los que no van a haber un tanto de duda. Por ejemplo, aquí tampoco lo han especificado que yo escriba continua o discreta, ¿no? Bastaba nomás si era cualitativa o continua, sino que estoy utilizando los ejemplos para que puedan también practicar si es nominal, discreta, ordinal y continua, ¿no? Entonces nominal, discreta, ordinal, continua, estos cuatro, ¿no? Tienen que practicar. Eh, especies de aves. Ya, entonces las especies de aves ya indicamos, bueno, si tú te pones a pensar en ejemplos, no van a ser números. Entonces, como no van a ser números, sería una cualitativa. Y luego tenemos, eh, sería una nominal, ¿no? Porque no va a haber no hay una jerarquía, no hay una especie mejor que la otra, ¿no? Tendríamos una cualitativa nominal, ¿no? Igual si estás dudando y te informo, ¿no? No hay una especie mejor que otra de las aves, ¿no? Hay personas que pueden, por ejemplo, decir, ah, quiero hacer mi ranking de mejores especies. Ya, uno puede hacer su ranking, pues son aspectos subjetivos, o sea, que dependen de la persona, pero no es algo que todos debamos aceptar, ¿no? No que esta especie sí es mejor que las otras especies. No, no sucede. Entonces es una cualitativa nominal. Tendríamos el siguiente, clasifica, vuelvo a repetir, es para especies y también para las razas, ¿no? No hay una jerarquía, viene a ser nominal. Continuamos, cuantitativas, discretas o continuas. Bueno, aquí ya me dio que es cuantitativas, ¿no? Pero en realidad uno trata de no leer y estar escribiendo si es cuantitativa, cualitativa y si es cualquiera de las dos, ¿no? En cada uno. Practica. Solo la práctica hace el maestro. Luego tenemos aquí cantidad mensual.
de huevos vendidos en una avícola. Mm, ya, cantidad mensual. Ya, tú vas a indicar, a ver, dame 3,5 huevos, 7,8 huevos. No, ¿verdad? Entonces no puede ser continua porque no es decimal. Entonces si no es continua, entonces queda discreta. Luego tenemos producción diaria. Ya, producción diaria. Eso es que depende, porque a veces cuando uno sabe más cosas o tiene más conocimiento, uno puede dudar, ¿no? Porque producción diaria, si es una producción diaria en una fábrica, ellos lo hacen por litros, ¿no? Y hacen haya 5 litros, 6 litros, pero también pueden decir 1,5 litros, y 1,5 litros es un decimal, por lo tanto sería continua. Y también puede ser, bueno, pero aquí dice en una ganadería, ¿no? En una ganadería, ¿no? Si tú vas a- al pueblo rural y observas los ganaderos, perdón, que sacan la leche de la vaca, sacan por cubetas, ¿no? Una cubeta, me lleno una cubeta, 2 cubetas, 3 cubetas. No hay una cubeta y media, no utilizan, ¿no? O sea, son enteros. Ay, pero es que algunos también pueden decir, ¿no? Eh, tres, o sea, he hecho una producción de 500 y media cubeta, pero es muy extraño. No. Bueno, de lo que yo tengo entendido, por lo general trabajan con continua, perdón, con números enteros, ¿no? Entonces sería discreta. Ya, tendríamos masa de los cerdos de una ganadería. Masa de los cerdos de una ganadería tendríamos masa, masa de los cerdos de una ganadería. Puede ser 5,3 kilogramos, ¿no? 7,8 kilogramos. Decimal sería continuo. Número de árboles que hay en los parques de una localidad. Número de árboles. No va a haber 5,3 árboles. No puede ser decimal, ¿no? Entonces sería una discreta. Ya, entonces hasta aquí ya estaría claro lo de variables. En- a lo largo de la etapa académica sabemos pues que hay, bueno, cuando vayan creciendo y vayan teniendo diversos profesores, algunos toman de cierta manera un aspecto y otro de otro aspecto, ¿no? Un ejemplo entre ellos es que hay colegios que toman el cero como un número natural y otros colegios que toman los números naturales a partir del uno, ¿no? Entonces, yo al dar también clases, yo siempre indico, si tu profesor te explicó de esa manera, entonces hazlo de esa manera, porque estar discutiéndole esto en esos aspectos en los que puede haber un debate realmente formal y académico, eh, no, pues no va a corresponder, ¿no? En este caso yo ya estoy indicando, ¿no?, que algunos aspectos, por ejemplo, producción diaria de leches de vaca de una ganadería va a ser discreta, ¿no? Y considerando justamente con el argumento de que en el pueblo rural, ¿no?, cuando uno va de viaje y observa, a ver, hacen 5,7 no sé, cubetas. No es que cuenten 5,7 cubetas, ¿no? Porque en realidad ellos cuentan, haya hecho 6 cubetas, ¿no? No importa si uno está más lleno que otro, ¿no? Lo cuentan como una sola cubeta. Entonces, ese es el argumento para la discreta, ¿no? Para que sea variable discreta. Son cubetas y son números enteros, ¿no?, que no van a ser decimales. Luego tenemos la masa de cerdos. Bueno, masa sí, está clarísimo que uno a veces dice, ya peso, o sea, cuando tú vas y compras un cerdo, ¿no? o compras el pollo, esto pesa 500 gramos, que sería 0,50, ¿no? O 0,5 kilogramos o 7,8 kilogramos, ¿no?
o este cerdo pesa 20,3 kilogramos, entonces va a ser continuo, ¿no? Ahí está claro. Y alguno más, bueno, este está claro que va a ser discreta, no hay árboles, 5,3 árboles que va a haber en el parque, ¿no? La cantidad mensual de huevos también está claro, no va a haber un 5,3 huevos, ¿no? No va a haber 5 y un pedacito de huevo, no, pues no, se cuentan enteros. Voy a estar colocando ejercicios que definitivamente se sepa que va a ser o entero o que puede ser decimal, ¿no? Entonces tengan en cuenta la masa en sí, no solamente de los cerdos, sino masa corporal o de cualquier masa, sí puede ser decimal, ¿no? Uno puede decir, ya, yo peso 51 kilos, perdón, 51,3 kilos, ¿no? Entonces, tengan eso en cuenta. Igual ya se ha resuelto en el libro. Si hay alguna consulta o algo, esto me lo hacen saber, por favor. Al inicio, antes de hacer el examen, ¿no? Antes de iniciar el examen, o bueno, hoy día o cuando estén repasando, me escriben a mi chat personal y podemos llegar de cierta manera a resolver la duda y de esa manera no haya dudas durante el examen, ¿no? O sea, dudas durante el examen no, tiene que ser antes. Ya. Luego tenemos aquí, identifica la muestra y la variable en cada situación. Ya, habíamos indicado primero para la muestra, en este caso se preguntó a los estudiantes de la Facultad de Veterinaria de una universidad sobre la cantidad de libros. Ya, se ha preguntado una cantidad, no me dice qué cantidad, pero hay una cantidad, pero lo que va a figurar, lo que va a estar figurando, porque aquí lo que te pide es la variable, ¿no? Variable, identifica la muestra y la variable. Se preguntó a los estudiantes de la Facultad de Veterinaria de una universidad sobre la cantidad de libros que leen en un semestre. Ya. El mismo libro está indicando que para muestra va a tener que tener número, ¿no? Y sin embargo aquí ya no me está poniendo número. Bueno, ya cada quien crea su material, ¿no? De cada editorial. Pero en ese aspecto justamente para eso está un profesor, para que pueda aclarar la situación, ¿no? Entonces tendríamos aquí, primero, como no veo número, entonces vamos a ir por la población. Se preguntó a los estudiantes de la Facultad de Veterinaria. Sería estudiantes de la Facultad de Veterinaria. Ya, pero a los estudiantes de la Facultad de Veterinaria les preguntó, ¿pero sobre qué? Primero hay que ir sobre qué. ¿Cuáles son los datos que uno va a recolectar? Preguntó sobre la cantidad de libros que leen en un semestre. Ya, entonces cuando tú vayas y preguntes a un estudiante cuál es la cantidad de libros que lees en un semestre, entonces ese estudiante te va a estar indicando, leo 5 libros, leo 7 libros, leo 9 libros, ¿no? Entonces son las respuestas a las preguntas que tú vayas a elaborar. Entonces, como está diciendo 5, 7 o leo un libro, etcétera, tus respuestas ¿qué son? Números, ¿verdad? Entonces sería una variable cuantitativa y obviamente son números que no te van a estar diciendo yo leo 1,5 libros, no, o sea, indican enteros, entonces sería una discreta. Luego tenemos una empresa de investigación realizó un estudio sobre el precio de la gasolina y biocombustible en 20 ciudades del Perú. Entonces hay que imaginarnos cómo vamos a recolectar los datos. Entonces tendríamos, vamos a una ciudad, ¿no? Se ha recorrido 20 ciudades del Perú, pero vamos a ir a una ciudad. Supongamos, a ver, un ejemplo de ciudad. Lima, por ejemplo. No, ya, vamos a Lima. ¿Y qué vamos a preguntar en Lima?
el precio de la gasolina, ¿no? Porque el estudio trata sobre el precio de la gasolina. ¿Cuánto cuesta la gasolina en Lima? Entonces te va a estar respondiendo, ya el precio de la gasolina está, no sé, 11,99, ¿cómo se llama? 99, ¿no? Porque ahí cuando van a los grifos, ¿no? Colocan coma 99, entonces soles, ¿no? Supongamos, entonces tendríamos aquí una variable cuantitativa también, ¿no? Pero sería esta vez continua, cuantitativa, continua. Luego tenemos, se desea saber la cantidad de horas diarias. Horas diarias. Ya tenemos 5, 7, 9 horas, ¿no? Entonces, vamos a asumir que son números enteros y al ser números enteros sería discreta. Porque dicen las horas, cantidad de horas, ¿no? Ahora, si te hubiese dicho, si quieres saber el tiempo, ¿no? Uno puede decir, ya el tiempo, yo veo 2,5 horas, ¿verdad? O sea, 2 horas y media, ese es mi tiempo. Pero si yo te pregunto, ¿cuántas horas ves? ¿No? ¿Cuántas horas? Bueno, uno lo puede redondear, veo alrededor de 3 horas o veo 2 horas, ¿no? Entonces, para la cantidad de horas sería 1, 2, 3, 4, sería entonces esto discreta. Discreta. Sería una variable discreta y cuantitativa, ¿no? Ya. Listo. El otro tendríamos aquí, una compañía de celulares quiere lanzar un teléfono apropiado para jóvenes entre 20 y 25 años. Por ello realizó una encuesta cuyos resultados se muestran en la tabla. Ya. Entonces tendríamos aquí cuál es la variable de estudio. Ya. A ver, primero te dice que se realizó una encuesta. Ya. A ver, una compañía de celulares quiere lanzar un teléfono apropiado y se ha realizado una encuesta. Y aquí vemos las preguntas, ¿no? Doble cámara. Entonces, doble cámara. Luego tenemos pantalla de 6,5 pulgadas. Luego conexión a internet, ¿no? Entonces, esto de acá no son números. Al no ser números, tu variable es cualitativa. Pero aquí hay números. Es lo que está a la izquierda. Vas a ver ejercicios donde aquí a la izquierda haya números. Entonces, si aquí a la izquierda hay números, entonces sí sería una variable cuantitativa, ¿no? Con n. Pero aquí a la izquierda, esta primera columna, vienen a ser letras. Entonces, como son letras, sería cualitativa. Y obviamente va a ser una cualitativa nominal porque no hay una jerarquía, un orden, que sea primero la doble cámara, luego la pantalla, ¿no? La conexión a internet, ¿no? Entonces sería una cualitativa nomás. Cualitativa nominal, ¿no? Si uno quisiera ser más estricto, más o por así decirlo fastidioso en saber cuál de las dos es, ¿no? Pero suficiente con cualitativa. Es una variable cualitativa. ¿Cuál es la población? Ok, la población. Son jóvenes entre 20 y 25 años, ¿no? Esa sería la población. Jóvenes entre 20 y 25 años. Y la muestra, obviamente tiene que ser una cantidad, pues, ¿no? Sumamos. Tendríamos 0 aquí, 10 aquí, lleva 1. 3 más 3, 6 más 1, 7, sería 700. Entonces aquí sería 700 jóvenes entre 20 y 25 años, ¿no? Se le ha preguntado a 700 jóvenes entre 20 y 25 años, ¿no?
¿ya? Es también asumiendo que en este ejercicio 250 personas votaron que prefieren la característica de doble cámara, 300 personas votaron la característica de pantalla de 6,5 pulgadas, ¿no? 150 personas votaron la característica de conexión en internet, ¿no? Entonces, a veces ustedes vienen con unas preguntas que ya es para indicar que le dé la respuesta, ¿no? Pero otras preguntas, esto sí realmente son aceptables, ¿no? Por ejemplo, en este caso, un estudiante podría preguntarme a mí, pero puede ser que algunas personas han querido la doble cámara y la pantalla al mismo tiempo y el conexión al mismo tiempo, o sea, eh, entonces en ese aspecto, pues uno aclara, ya son 250 personas que son doble cámara, 300 pantalla y 150 conexión, ¿no? Son personas separadas que solo pueden escoger una característica, ¿no? Del celular. Entonces, en ese aspecto yo no tengo ningún inconveniente, pero si me preguntas, Mies, aquí está en esta pregunta está bien, no, pues no te voy a aceptar ese tipo de preguntas. Ya, entonces, ahí queda claro. La 28 te dice, un grupo de estudiantes de secundaria preparará chocotejas y las venderá en el kiosco de su colegio a fin de recaudar fondos para una causa benéfica. Previamente aplicará una encuesta a 80 estudiantes para conocer cuál es el tipo de relleno de chocolateja preferido y cuántos serían los que las comprarían. ¿Cuál es la población y la muestra? Primero, esta vez si veo, aplicarán una encuesta a 80 estudiantes. 80 estudiantes. Entonces tenemos 80 estudiantes. De la población sería estudiantes, ¿no? Específicamente estudiantes de secundaria, ¿no? Recuerden que la población es sin número. La muestra sí es con número. 80 estudiantes de secundaria. Y luego se debe tener en cuenta para el estudio. Bueno, aquí está, ¿no? Población, estudiantes de secundaria. Muestra 80 estudiantes de secundaria. ¿Cuál o cuáles son las variables de estudio? Las variables de estudio tendríamos aquí, a ver, variables de estudio. Primero hay que ver qué han preguntado, qué datos han recolectado. Esa es la clave. ¿Cuál es el tipo de relleno de chocoteja preferido? Ya, si han preguntado cuál es el tipo de relleno de chocoteja preferidos, uno va a recolectar las respuestas, ¿no? Entonces, la respuesta, ya, yo prefiero, no sé, maní, yo prefiero coco, yo prefiero, no sé, fresas, ¿no? Algunos quieren meterle fresas o cualquier otra cosa, pero las respuestas que son números. Quiero meterle chocolate, quiero meterle maní, coco, no son números, ¿no? Entonces, como no son números, sería una cualitativa. Y obviamente como no hay una orden, una jerarquía entre coco, maní, chocolate, etcétera, esto sería una nominal, ¿no? Si quieres ser más estricto. Pero es suficiente con cualitativa. Porque aquí no te estoy especificando esto que sea, ¿cómo se llama? Nominal, continua, discreta, ¿no? Pero es una variable cualitativa, ¿no? Ya si no me pones nada, pues obviamente no corresponde ningún punto a la pregunta. ¿De qué tipo son las variables? Era abajo, ¿no? Es una cualitativa. ¿Cuál o cuáles son las variables, ¿no? Aquí sería la variable, estaría siendo los tipos, ¿no? Tipos, esa es la variable. Tipo de relleno de chocoteja preferido. Listo. Luego te dice, el gráfico circular muestra los resultados de una encuesta de 400. Ya, pasamos a gráficos estadísticos. Ya, en este aspecto yo indiqué en clase que tienen que separar,
¿no? Dos columnas. Una columna que sea de porcentaje y otra columna que sea de cantidad. Ya. Entonces,